Muy buenas, hoy tenemos un nuevo invitado, hoy viene con nosotros Víctor Delgado. Víctor, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo y de participar en tu canal, un placer. Bueno, Víctor Delgado es actualmente el responsable del área de ciencias de STEAM Center, un centro de extraescolares de asignaturas de ciencia. Además, ha sido el miembro cofundador de Aluciencianante, que es una asociación para el fomento de la cultura y de la divulgación científica. Y bueno, pues viene a hablarnos hoy sobre todo de ese mundo de la divulgación científica, de qué tenemos que hacer la gente que queremos vivir de la ciencia, cómo podemos hacer aquellos que estamos interesados en ciencia y queremos divulgarlo al resto de la población. Nos va a dar a probar cómo está el mundo de la divulgación científica. No me enrollo más, vamos a empezar con las preguntas. Víctor, ¿estás preparado? ¿Te he presentado bien? ¿Alguna cosa que añadir? Nada, estupendo Javier, muy bien, estupendo. Vale, bueno, pues lo primero te voy a preguntar por esa asociación que empezaste, que es la Asociación Aluciencianante, que tiene una trayectoria ya de muchos años divulgando ciencia. ¿Cómo empezó y sobre todo qué habéis conseguido en eso, en el mundo de la divulgación científica? Bueno, pues nosotros con la asociación, digo nosotros, porque empezamos dos personas, mi hermano David Delgado, que es un gran divulgador científico, y yo, pues empezamos como muchas cosas, por casualidad. Se unió que venimos los dos de carrera científica, él es biólogo, yo soy ingeniero civil, y sobre todo él tenía muchísimas ganas de hacer algo que mezclara la ciencia con la divulgación, llevarlo sobre todo a públicos más infantiles, hacer la ciencia para todo el público, ¿no? Que a veces parece que a la ciencia solamente pueden llegar personas de ese sector, pues queríamos hacerlo asequible y bueno, pues se nos ocurrió, ya te digo, un poco como por casualidad estas cosas que ocurren, ¿no? Dentro de este mundo de las ideas. Claro. Montar una asociación para hacer actividades, como digo al principio, dirigidas más bien a los más pequeñines, donde hacíamos que la ciencia formara parte de la actividad cotidiana, de todas las cosas que hacemos todos los días, y para eso los niños son fantásticos, ¿no? Para ver qué hacen todos los días, preguntarse por qué ocurren esas cosas, y aquí con estas actividades queríamos dar respuesta a esas preguntas, a esa curiosidad innata que tienen los niños. Y así fue como nació. Bueno, primero fue empresa, luego fue empresa y asociación, porque con la parte de asociación, sí es verdad que llegábamos a trabajar con organismos, a hacer otras actividades diferentes que se hace a través de una empresa, y ahora está solamente como asociación. Bueno, Víctor, ponnos ejemplos de algunas de esas actividades que habéis hecho para divulgar ciencia. Pues muy bien, nosotros primero diseñamos unas actividades extraescolares. Pues estas actividades, igual que los chavales van por las tardes a sus clases de inglés o a sus clases o a sus deportes, pues nosotros hicimos unas clases, unas actividades recurrentes todos los días, de lunes a viernes, y lo que hicimos fue adaptar el currículum que tienen los chavales en el cole, todos esos bloques temáticos, pues nosotros los dábamos, pero de una manera un poco más divertida, unidades divertidas relacionadas con el cuerpo humano y así con todo. Así trabajamos con las extraescolares, pero luego hacemos otras actividades más, ¿no? Por ejemplo, con la Diputación hemos hecho actividades medioambientales, hemos hecho actividades también relacionadas con las vocaciones científicas, charlas relacionadas con la mujer y la niña científica, en honor a ese 11 de febrero también. En fin, la verdad es que sí, que uno echa la vista atrás y sí hemos hecho muchas actividades. Vale, eso es una larga trayectoria, ¿no? de divulgación científica. Bueno, te voy a hacer una pregunta también para la gente que a lo mejor está acabando de estudiar en la universidad o que quiere empezar, pues eso, en el mundo laboral. Y mi pregunta es si se puede vivir de la ciencia y en concreto de la divulgación científica. Bueno, menuda pregunta. Yo igual no soy la persona más apropiada para responder eso porque, bueno, digamos que la parte de la asociación de más divulgativa de la ciencia que nosotros tenemos, bueno, es una parte altruista. Realmente
no vivimos de eso, lo hacemos porque nos encanta la ciencia, nos apasiona lo que hacemos y tiramos un poquito por ahí, ¿no? Los que somos miembros, pues cada uno tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo, también relacionado con la ciencia, pero esta parte de hacer actividades más divulgativas, bueno, es una parte que, bueno, que no sacamos ningún beneficio económico. Entonces, es una pregunta, la verdad, complicada, ¿no? ¿Cómo nos podemos dedicar nuestra vida, nuestra profesión divulgando ciencia? Igual no soy la persona, como te digo, más apropiada porque lo hacemos de esta parte altruista, pero bueno, sí es cierto que los que nos dedicamos a este mundo tan bonito tenemos que unir muchas cosas, ¿no? La pasión personal que tenemos por llevar la ciencia a todos los rincones y quizá encontrar un nicho en el que nos sintamos más cómodos. Nosotros que hemos probado tantas cosas, niños pequeños, personas mayores, igual ahora estamos notando que el mundo de las personas mayores es muy interesante porque los mayores de ahora no son como los mayores de antes, ¿no? Es muy culta en muchísimos casos y entonces sí es cierto que estas personas no ven en su entorno actividades, por ejemplo, de los servicios sociales en el que se sientan cómodos y ahí yo creo que puede ser interesante, ¿no? Crear actividades para estas personas de ciencia. Por ejemplo, nosotros estamos jugando realidad virtual y eso está gustando muchísimo. Y bueno, puede ser un campo interesante. Y el campo de los niños, pues también muy interesante, ¿no? Trabajar con ellos, hacer actividades por la tarde. Hay muchas personas que no encuentran un sitio adecuado donde llevar sus hijos porque, bueno, pues sí, hacen deporte, pero no es lo que más les gusta al niño y están buscando algo diferente. La divulgación científica, bueno, ha sufrido un cambio grandísimo, un salto muy importante. Hay mucha gente ya que ve la ciencia como algo cotidiano y busca este tipo de actividades para sus niños. Así que estar con los niños también es interesante. Por lo menos en la situación donde nos movemos nosotros, actividades tanto con pequeños como con personas mayores, bueno, pues no está mal. Puede ser un buen comienzo, por lo menos, para empezar a probar. Vale, pues retomo lo que has dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante esa parte de encontrar el nicho y mejorar, ¿no? Siempre esa oferta, ¿no? Muy interesante, pues eso, el dirigirse a públicos muy concretos, como pueden ser los niños o los mayores. Y bueno, te pregunto también por algunas actividades concretas que has hecho. Sé que organizas, por ejemplo, cumpleaños científicos. Sé que, pues eso, organizas también muchas actividades de ciencia o de STEAM con personas mayores. Y también te voy a preguntar por el escape room científico que organizamos de forma conjunta. Si puedes explicar qué es un escape room científico, en qué consiste y cómo se organiza sobre todo. Venga, vamos a intentarlo por partes. Pues fíjate, lo que estamos hablando antes de los nichos, este tema de los cumpleaños salió por casualidad. Nosotros dábamos con la asociación nuestras extraescolares y de repente pues alguien nos preguntó que si no podemos hacer cumpleaños porque a su hijo le gustaba mucho la ciencia y no encontraba ningún sitio donde poder celebrarlo y que él estuviera a gusto con sus preferencias. Donde nosotros vivimos, bueno, pues sí hay muchos locales, pues los tipos que llamamos locales de bolas, ¿no? Donde van los niños y juegan con las bolas y ese tipo de cosas así. Pero hay muchos chavales, muchas chavalas que tienen otros gustos diferentes y sí es verdad que no encuentran ningún lugar donde celebrar sus fiestas. Y nos preguntaron, nos pareció súper interesante porque nosotros, o sea, queremos llevar la ciencia a todos sitios y no habíamos pensado en este tema de los cumpleaños y nos pareció una idea genial. Lo pusimos como uno de nuestros servicios y a partir de entonces nos han llamado cumpleaños, nos han llamado comuniones, en fin, un montón de sitios cubriendo ese nicho que queda ahí vacío de niños y niñas que les gustan otro tipo de cosas y que de momento, pues aquí en nuestra ciudad concretamente no había ningún sitio que de hecho no lo hay, que ofrezca esa alternativa. Hay que mirar muy bien dónde estamos, en qué zona vivimos, qué ofertas de actividades para niños hay
y cómo las podemos encajar, que seguro que este tipo de actividades encaja. Y bueno, a partir de ahí cumple y bueno, pues como te contaba antes, todo tipo de talleres también a la carta. Es decir, si alguien, oye, pues a mi hijo le gusta mucho el tema de los dinosaurios, vamos a prepararle talleres sobre el mundo de la prehistoria. En fin, que hay que adaptarse y hay que ir buscando lo que la gente necesita y creando cositas en función de lo que te vas encontrando también. Muchas veces esto del emprendimiento es pues observar muy bien cómo está el mercado, qué es lo que la gente, pero también ir probando diferentes cosas. Animarse porque a veces la necesidad no es que haya que crearla uno mismo, pero está un poco oculta. Entonces hay que echarse para adelante, hay que ir probando cosas, como tú muy bien sabes, y ir perfilando pues esas faltas que puedes tener en esas actividades. Una de ellas fue Skate Room. Eso es, cuéntanos cómo fue esa actividad en concreto. Muy interesantes. Además, hace poco una chica, una peque de 11 años, se enteró que hicimos un skate room y enseguida, ¡ay, mi cumpleaños! Yo quiero uno, que me encantan, ¿no? Te das cuenta que efectivamente hay muchos niños que le gustan estas cosas y si no pruebas la primera vez, no te das cuenta de la repercusión que puede tener. Los skate rooms para niños sobre todo es muy interesante. Hay que probar también para adultos, pero sí para adultos. Hay más, en nuestra ciudad hay algunos locales donde hacen temas de skate room y a la gente le gusta mucho. Yo he participado y la verdad es que es bastante interesante porque son muy inmersivos. Pero para niños no hay, ¿no? Entonces se probó este tema y parece ser que ha gustado para hacerlo con los niños y para hacerlo con familias también, como hicimos aquella vez. Preparar un skate room para niños, ¿qué es lo que, digamos, qué condiciones tiene que reunir o cómo se tiene que hacer o cómo yo lo enfoco, por lo menos, sí, ¿no? ¿Qué consejo se podría dar? A ver, se puede hacer de muchísimas formas, ¿no? Yo siempre pienso que hay que probar las cosas poquito a poco, ¿no? Ver cómo van funcionando e ir perfilando hasta tener igual un diseño completo o como a ti te gusta o como tú ves que funcione. Entonces, lo primero ha sido probar una cosa de una manera muy sencilla, intentando que sea lo más inmersivo posible, es decir, que el niño se sienta parte del juego que se está haciendo y no un mero jugador, sino también protagonista del juego. Yo creo que eso es muy importante para hacer el skate room. Y luego tiene que haber una temática que vaya enlazando pues las diferentes pruebas, ¿no? En este caso era un skate que tenía varias pruebas y tenía un nexo común, que en este caso es la ciencia, y había un objetivo. Siempre cuando hacemos un skate room tenemos que tener claro cuál va a ser el objetivo, porque el participante tiene que saber... Que tenga una temática concreta, ¿no? Claro, una temática concreta o en torno, por ejemplo, en este caso, que se hizo en torno a la ciencia y a las matemáticas, no se hizo de una parte de una ciencia, que podía ser también. Se intentó tocar diferentes aspectos de la ciencia, pero sí hay un objetivo, que es descubrir algo. El objetivo es, en este caso era descubrir un personaje malvado de la literatura científica, ¿no? Entonces están con ese objetivo, tienen que tener ese reto final, aparte de las diferentes pruebas. Y bueno, cada una de una prueba le va enlazando a otra, hasta que al final consiga el reto. En este caso fueron 5 pruebas que estaban relacionadas con la ciencia. Una prueba relacionada con el viaje del Apolo 11, otra prueba relacionada con Mary Anning, personajes científicos, digamos, ¿no? Con Morse, con Isaac Newton, iban haciendo esas diferentes pruebas, todo muy ágil, que eso es también muy importante cuando se prepara un skate room, medir los tiempos. Al principio tú lo diseñas, intentas hacer una prueba tú y medirte el tiempo, pero luego en la realidad las cosas cambian, ¿no? Entonces, el primero siempre tienes que medir muy bien los tiempos. Igual piensas tú que una prueba van a tardar 10 minutos, y igual tardan 5 o igual tardan 15. Entonces, esto sí es verdad que se va diseñando a medida que lo vas poniendo en práctica y vas haciendo diferentes pruebas. Los tiempos muy importantes para que
para que los chicos no se le hagan demasiado pesados. Siempre recomiendan la gente que son expertas en Skill Room que las pruebas vayan de menos a más. Es decir, si hay pruebas que son más fáciles y hay otras que son un poquito más complicadas, las más fáciles siempre ponerlas al principio, porque si no, los participantes se van a frustrar en un primer momento porque les va a resultar muy difícil. Entonces hay que ir enrechando el ritmo, ¿no? La dificultad, ¿no? Claro, claro. Y ahí sí que el papel del máster, el guía, es fundamental para ir animando constantemente a los chavales la resolución. A que se vayan superando poco a poco. Claro, claro, claro. Siempre de menos a más. Eso siempre es la recomendación que se hace para que no se frustre el juego y sea realmente, como decíamos al principio, inmersivo, que también es uno de los objetivos, ¿no? Que ellos se pongan en el papel. Un Escape Room no es solamente juego, sino que la persona tenga un objetivo, tenga un reto y se transforme totalmente para conseguir los diferentes mini retos, ¿no? O mini objetivos. Bueno, Víctor, me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? De adaptar la actividad científica de la forma a la que le guste al público al que te dirige. La verdad es que cuando tú lo escuchas por primera vez, eso es de a lo mejor cumpleaños científicos, extraescolares científicas, ese tipo de historias, casi que da esa impresión, ¿no? De que es solo como para gente muy interesada en la ciencia, para gente incluso, por así decirlo, un poco friki. Pero luego cuando te vas dando cuenta, realmente siempre se puede adaptar para que sea divertido, ¿no? Porque al final es lo que tú has dicho, a quién no le gusta participar en un escape room, o al final a quién no le interesan los grandes hitos de la ciencia, como puede ser la relatividad, o como puede ser la llegada del hombre a la luna. Y entonces ese tipo de cosas siempre se puede meter, pues eso, en cualquier actividad científica, pues eso, en un escape room, un cumpleaños, una charla, un taller, etcétera. Y yo creo que incluso aunque a la gente que esté un poquito más alejada del mundo de la ciencia, incluso a esa gente también se le puede hacer actividades muy chulas, retos, cosas para pensar, historias interesantes, monólogos. Al final, lo que tenemos que tener siempre claro es tener una amplia oferta de actividades para poder dirigirnos al público al que realmente nos dirigimos, ¿no? Y hacer las actividades muy orientadas a ello. Bueno, no me enrollo más, que el de la entrevista eres tú. Ya estamos casi terminando. La siguiente pregunta es: ¿cómo valoras actualmente cómo está el mundo de la divulgación científica? Estamos en plena pandemia, más o menos estamos saliendo ya, estamos en una época de revolución científica y sobre todo tecnológica. No sé si estamos ya en la cuarta o la quinta revolución industrial, los economistas lo sabrán mejor que yo. Así que, ¿cómo valoras actualmente la divulgación científica? Bueno, yo lo que estoy percibiendo, Javier, es que cada vez está interesando más la divulgación científica y cada vez los ciudadanos de a pie estamos más interesados en este tema de la ciencia. Precisamente uno de los motivos es la pandemia, ¿no? Ahora, antes pocas personas sabíamos que era un virus, cómo funcionaba, cómo se transmitía, y por culpa, vamos a decirlo así, de la pandemia, ahora las personas ya pues sabemos cómo funciona una vacuna, cuánto tiempo tarda, qué se necesita, qué es un virus. Entonces, estas cositas que ocurren en nuestro día a día hace que las personas cada vez se interesen más por la ciencia, hacen que los científicos hayan tenido que hacer, si es cierto, un esfuerzo para que ese lenguaje sea accesible a las personas comunes. Pues antes un científico, tú veías en un canal de especialistas hablando sobre los virus, y es totalmente diferente a como sale en cualquier telediario o en cualquier programa de la tele explicando cómo funciona un virus. Ha tenido que hacer el lenguaje más accesible al público. Y sí se nota que la divulgación está gustando más, cada vez, como dices tú, más monólogos, cada vez salen más actividades. Conozco cada vez un montón de empresas que están haciendo pues más cosas para llevar al público general, al ciudadano de pie, la ciencia, que es lo divertido, ¿no? Y yo creo que la gente se está dando cuenta de que desde que pone un pie en el suelo hasta que se acuesta está haciendo ciencia y cada vez está más interesada en esos temas cotidianos.
No sé si respondo a tu Sí, sí, pregunta sí. concretamente. Es decir, la ciencia ha bajado su lenguaje, creo yo, para hacerlo más accesible al público que cada Claro. vez está más interesado en estos temas de la ciencia. Claro, también se está profesionalizando más al mundo del divulgador, ¿no? Antes los científicos eran eso, o profesores o investigadores, pero bueno, cada vez hay más gente divulgando, incluso investigadores que tienen un proyecto paralelo de divulgación, aunque sea una marca personal en redes sociales, o un canal de YouTube, o una página web, o cada vez hay más profesores o investigadores que van a otros sitios a dar charlas. Y bueno, yo creo que eso siempre pues es súper, súper positivo. Cierto, cierto. Bueno, Víctor, pues nada, la verdad es que es súper interesante hablar contigo, con pues eso, un profesional de la divulgación científica y organizador de actividades científicas. Y nada, lo último es que dónde te podemos encontrar y si hay alguien a quien le interese lo que haces, pues qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Para contactar contigo, para pedirte alguna cosa, o a ti, a tu asociación, o lo que tú quieras. Es tu momento de dejar tu llamada a la acción. Bueno, pues voy a dejar una página web donde el que quiera pues puede echarle un vistacito, un poquito de las cosas que hacemos, los proyectos que tenemos. Bueno, la página web www.aluciencianante.com. Aluciencianante, una palabra dejada un poco rara, ya ves que es la palabra ciencia dentro de alucinante, que nos pareció un nombre interesante. www.aluciencianante.com para poder seguirnos y ver un poquito qué estamos haciendo. En Facebook pues, solemos poner las actividades que vamos haciendo. Y bueno, cualquier cosa que alguien nos quiera comentar, estamos totalmente abiertos a hacer propuestas, actividades, a lo que necesite. Muy bien. Vale, Víctor, pues nada, muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado y nada, Víctor, muy interesante todo lo que has contado. Un placer, Javier, un placer. Hasta siempre. Chao.